puche, mari compulamen, compulonco, inal compulonco, mari huerquén, mari coná, mari pihuchen huenchu, pihuchen somó, incheta aldino jaramillo pinguen, loche tañi comunidad mapuche ancalao, fachanto copanga imitami guaguanilleo, imitami a coimun Raúl leín tocom, Raúl leín mapuche sungun, Raúl leín mapuche huinca, fachanto incheta ñi compañía imitami loche, tami pupeñi, tami pulamuen, tami pupapay, chachay, chemcheta compañía fremoaine, incheta incom, pupeñi pulamuen, incheta mongen, loche tañi comunidad mapuche ancalao, ulima puñorquín comeu, tañi ruca, tañi cupangue, tañi tuun, incheta huesha imitami huinca, chem incheta umutuan tañi mapumeu, fachanto incheta ñi compañía imun alcuntlen incheta pupeñi, kamapu, ulumapu, imitami tocon mapu, fachanto incheta ñi tañi loche ancalao pingen, huesha imitami huinca, huesha imitami huinca, kusao incheta ñi tañi mapumeu, incheta in chemcheta compañía tatia imitami pupeñi, imitami pulamen, kusao incheta ñi kupange tañi mapumeu, fachanto tañi yuke mapu, felay pupeñi, felay pulamen. Bueno, yo estaba saludando a todos los loncos, a todas las autoridades originarias, los huerquenes, los jóvenes, las lamuen, las hermanas, a los niños, a las niñas, a nuestras autoridades, nuestro Pihuichín Huenchú, Pihuichén Somó, y pidiéndole a todo el pueblo mapuche en general y haciendo conocer nuestro problema que tenemos en el territorio, ¿no? Yo soy Aldino Jaramillo, soy de la comunidad mapuche Ancalao. Nuestra comunidad está ubicada al sur del territorio de Río Negro, donde allí vivimos todos mis peñas y mis lamuen que me andan acompañando. Nuestra comunidad abarca 14 parajes, así que bueno, si ven varios peñas y varios lamuen acá, viene un representante por paraje de nuestra comunidad, y en la cual, bueno, tenemos problemas desde principios de siglo con el Estado Nacional y con los famosos terratenientes que invaden la Patagonia. O sea, esto no es solamente que pasa en la comunidad mapuche Ancalao, sino que yo creo que está pasando en distintas comunidades que a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Lamentablemente nosotros, la comunidad mapuche Ancalao, sufrió un grave problema para la campaña al desierto con el tema de la colonización. Bueno, y lograron sobrevivir en aquel entonces 143 integrantes de la Reserva Indígena Ancalao, en la cual hoy está ubicado en el territorio de Ñorquinco, ¿no? Llegaron allí en el 1882 nuestra gente, nuestros antepasados, nuestros mayores, y en el 1903, en el 1904 llegaron los últimos peñ y los últimos lamuen que venían detrás hacia la siga de los que venían primero. En el 1912 más o menos empezaron a llegar los silio-libaneses, los turcos y algunos otros gallegos, y bueno, y allí escuchaba hoy en el Parlamento, ¿no?, de aquí de Jacobasi, lo escuché muy atento al lonco José Coyhueque. Cuando el lonco José Coyhueque se refería y decía, a nosotros lo metieron preso y lo alambraron los campos. Lamentablemente a mi gente lo metieron preso también, así como hacía el lonco, y le quitaron los campos, se lo alambraron porque no sabían leer ni escribir. Yo tengo una historia muy particular de mi familia, vengo de una descendencia de los Pereira, que son legítimos de la Reserva Indígena Ancalao, en la cual a uno de ellos lo metieron preso en la comisaría de Ñorquinco, y mientras él estaba preso le alambraron los campos. Allí más o menos en el 1912 en adelante empezó la guerra por las tierras nuevamente. Nosotros queremos pedirle al Estado Nacional y al Estado Provincial y a todas las autoridades competentes hacia estas organizaciones que una vez por todas solucionen este problema. Nosotros, y como mucha gente más, sufrimos, y como muchos peñi más sufrimos, lamentablemente, muchísima desgracia en nuestro territorio, desde muerte, desde violencia, desde el más chico hacia el más anciano. Me dio mucha pena de poder escuchar a este lonco con toda su tristeza, ¿no? Y bueno, y si nosotros llegamos aquí al Parlamento, llegamos porque queremos buscar una solución, porque queremos que los peñis estén unidos y tengan una conciencia de recuperar el territorio. La comunidad mapuche Ancalao, desde el 1912 hasta el día de hoy, nuestro lonco empezó a hacer nota. Jamás el Estado Provincial y el Estado Nacional lo reconoció, jamás el Estado Provincial y el Estado Nacional lo dio la tenencia de la tierra. Hasta el día de hoy, yo hace más o menos
del 2008 en adelante que agarro cargo en la comunidad como comisión originaria juntamente con otros Peñis y Lamuen, y hemos decidido a través de nuestra ceremonia ancestral mapuche, de nuestra rogativa, de pedirle a Jutachao Dios, a Nenechen, a nuestro Cuifique Che, nuestro Cuifique Cheyen, que lo guíen, que lo enseñen, y a través de eso pudimos tener peumas, pudimos tener un sueño, y a través de eso pudimos recuperar 22.000 hectáreas de tierra. Esas 22.000 hectáreas de tierra me llevó 22.000 juicios también, pero gracias a nuestro Nehuen, a nuestro Cuifique Che, nuestro Cuifique Cheyen, pudimos salir libres. Pero también escuchaba atentamente al lonco José Coyhaique cuando decía Peñis y Lamuen, tengamos bien la conciencia firme, porque no vaya a ser cosas que aquí en 3 o 4 años más vuelvan de vuelta a los desalojos. Y es cierto, entonces yo pido públicamente al Estado provincial y al Estado nacional que lo solucione el tema de las tierras, porque no somos delincuentes, somos un habitante más y que pertenecemos a nuestro Gualmapu.